El viento susurraba entre las ramas esqueléticas del bosque mientras Emily avanzaba por el estrecho sendero de tierra. Su pequeña maleta de cuero golpeaba contra su tobillo a cada paso y contenía las pocas pertenencias que habían sobrevivido a su apresurada huida de la ciudad. La lluvia había ablandado la tierra y convertido el camino en una cinta resbaladiza de barro que se pegaba a sus botas y empapaba el dobladillo de su abrigo. El cielo había adquirido el color herido del púrpura, esa clase de crepúsculo que prometía belleza y peligro al mismo tiempo. El estómago de Emily dolía de hambre, pero no se atrevía a detenerse. Hacía mucho tiempo había aprendido que quedarse demasiado tiempo en un lugar volvía vulnerable a cualquiera, vulnerable a los desconocidos, a la desgracia y a uno mismo. El frío húmedo le mordía los huesos, pero la idea de encontrar un refugio, aunque fuera uno en ruinas, la mantenía en movimiento. No tenía mapa, ni un verdadero destino, solo la esperanza de que en algún lugar alguien pudiera ofrecerle un rincón seguro, un techo bajo el que apoyarse, un instante de calor. Más adelante, a través del velo de lluvia y penumbra, lo vio. Una silueta contra la luz que se apagaba. Una casa. No era magnífica ni acogedora, pero parecía lo bastante firme como para haber resistido años de abandono. Sus paredes encaladas estaban marcadas por vetas de suciedad. Al tejado le faltaban tejas y la cerca se combaba bajo el peso del tiempo. Y aún así se mantenía en pie con terquedad, como si desafiara al mundo a dejarla atrás. El corazón de Emily dio un vuelco. ¿Estaría vacía? ¿Estaría abandonada? O peor aún, ¿viviría alguien allí? La puerta delantera chirrió con fuerza cuando la empujó, y cada quejido resonó por el patio como una advertencia. La tierra bajo sus botas era irregular, cubierta de charcos y hojas dispersas. En algún lugar de las sombras un perro ladró, seco y repentino, haciéndola sobresaltarse. Se quedó inmóvil, aferrada a su maleta, y escuchó. El ladrido se apagó casi de inmediato y fue reemplazado por el silencio. Entonces los vio. 2 niños. Un niño, de no más de 8 años, estaba agazapado bajo una manta gastada, temblando, con unos ojos grandes y desconfiados. A su lado, una niña de 6 años observaba a Emily, con una mirada que parecía mayor que su edad, su pequeño cuerpo tenso, listo para huir ante el menor movimiento. Ninguno de los dos habló, ninguno se movió. El aire entre ellos y Emily estaba cargado de curiosidad y recelo. Emily tragó su miedo. «Yo no he venido a hacerle daño a nadie», dijo en voz baja, su voz casi devorada por el viento que agitaba los árboles. «Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Y tal vez un poco de agua». Los ojos de la niña se entrecerraron. No dijo nada, solo dio un pequeño paso atrás, dejando claro sin palabras que vigilaría a Emily. Emily asintió. Lo entendía. La supervivencia, especialmente para los niños, los había vuelto cautelosos, agudos e inflexibles. Se acomodó la correa de la maleta y avanzó hacia la casa. Al entrar, el olor la golpeó de inmediato. Polvo y madera húmeda se mezclaban con el débil resto dulzón de comidas antiguas consumidas hacía mucho tiempo. La cocina estaba oscura, la estufa, fría, ollas y sartenes colgaban de ganchos, empañadas y cubiertas por una pátina de abandono. En un rincón yacía una silla caída. Las tablas del suelo gimieron bajo el peso de Emily y se quejaron con cada paso. Y, sin embargo, allí había un pulso silencioso y obstinado de vida que se aferraba a las paredes, al silencio y a los recuerdos grabados en cada superficie. Respiró hondo. Sus dedos rozaron los bordes de la encimera y se deslizaron sobre la madera fría e irregular. En algún momento, alguien había vivido en esa casa con cuidado, con amor, con intención. ¿Podría esa persona seguir allí? ¿O habría desaparecido hacía tanto tiempo que solo quedaban sombras? Entonces le llegó el sonido de un llanto, un gemido suave y esforzado desde un rincón de la casa. Emily se quedó helada. Su corazón se aceleró. Con cautela siguió el sonido, sus botas casi silenciosas sobre el suelo que crujía. Allí, en una habitación pequeña, apenas iluminada por el último crepúsculo moribundo, había un bebé envuelto en mantas rasgadas, con sus diminutos puños cerrándose y abriéndose mientras lloraba. Y entonces lo vio a él.
Un hombre cuyo rostro estaba marcado por líneas y por el clima, que sostenía al bebé con un brazo mientras apoyaba la otra mano en el borde de la cama para mantener el equilibrio. Parecía agotado, gastado hasta los huesos por días de necesidad. Sus ojos eran cautelosos, afilados, examinaban cada movimiento de ella y se preguntaban qué hacía una desconocida en aquel lugar. Emily levantó la barbilla y afirmó la voz. Yo puedo ayudar, puedo cuidar de él, puedo preparar la cena. Solo déjenme quedarme aquí esta noche. Durante un instante pareció que el tiempo se detenía. El viento afuera dejó de aullar. El perro cayó. Los niños se quedaron inmóviles, mirando. La mirada del hombre permaneció fija en Emily, sopesando, calculando, dividida entre la desconfianza y la verdad innegable que había en sus ojos. Ella había sobrevivido, tenía esperanza y tenía algo que ofrecer. Finalmente él asintió. Un gesto pequeño, breve, lo suficiente para mostrarle que tenía permiso, pero no lo bastante para borrar de sus huesos los años de cautela. Emily exhaló en silencio y dejó su maleta. Se remangó y se acercó a la estufa, con las manos firmes a pesar del temblor que le recorría el pecho. Encendería un fuego, cocinaría, y recordaría a esa casa, a esos niños y a ese hombre que la bondad, incluso viniendo de una desconocida, podía sanar heridas que nadie más se atrevía a tocar. Afuera, las primeras estrellas comenzaron a perforar el cielo nocturno. Dentro, la cocina fría esperaba el calor. Y Emily, que hasta entonces había estado sola, había encontrado un hogar que jamás había esperado. Emily se arrodilló junto a la estufa. Sus dedos recorrieron el hierro frío del hogar y memorizaron sus contornos, como si quisiera grabar la casa misma en su memoria. La leña estaba lo bastante seca para prender, pero ella se detuvo y escuchó. Cada crujido de las tablas, cada roce del viento contra los postigos rotos, cada suspiro de los niños en la habitación contigua, contaba una historia. Aquella casa, como ella, había sido abandonada. Había sido entregada a los elementos, al silencio y a la soledad. Recordó lo que significaba ser abandonada. A los 16 años, Emily había perdido a sus padres en un accidente repentino, un capricho del destino que le arrebató hogar, familia y certezas. Había pasado por familias de acogida, pensiones e incluso bancos de estaciones de autobús cuando ninguna puerta se abría para ella. Pero en cada penuria había aprendido los pequeños milagros de la supervivencia, cómo estirar una hogaza de pan para 3 comidas, cómo mantenerse caliente con nada más que un abrigo y el recuerdo del sol sobre la piel, y cómo cuidar de otra persona incluso cuando el propio corazón dolía. Su maleta, gastada y remendada en varios puntos, contenía todo lo que quedaba de su infancia. Algunas prendas, un diario encuadernado en cuero lleno de bocetos y notas, y una fotografía descolorida de sus padres. La foto estaba arrugada y manchada, pero la llevaba consigo a todas partes, no porque se aferrara al pasado, sino como recordatorio de lo que podía ser el amor, de lo que había sido y de lo que esperaba que pudiera volver a ser. La mirada de Emily se posó ahora en los niños, el niño y la niña que asomaban con cautela desde las sombras del pasillo. Aún no conocía sus nombres ni su historia, pero los comprendió de inmediato. Miedo, pérdida, desconfianza. Todo estaba escrito en su postura, en la manera en que apretaban las mantas, en la forma en que medían cada uno de sus movimientos. Era el mismo miedo que ella había cargado durante años, la misma incertidumbre que había aguzado sus sentidos y endurecido su determinación. Su propio corazón dolió de compasión. Había sobrevivido, sí, pero la mera supervivencia era vacía sin conexión, sin la sencilla calidez de que alguien confiara en su presencia. Y allí, en aquella casa abandonada, tenía una oportunidad, no solo de sobrevivir, sino de ser necesaria, de tener significado, de llevar consuelo, alimento y calor a quienes habían sido dejados a las sombras, tal como ella misma tantas veces se había sentido abandonada. Los recuerdos volvieron a ella mientras comenzaba a ordenar las pocas provisiones de la cocina. Recordó cómo su madre le había enseñado a hornear pan con apenas un puñado de harina, a hacer caldo con huesos que parecían inútiles y a convertir cualquier rastro de comida en algo nutritivo. Recordó cómo su padre le había mostrado cómo cuidar un jardín,
cómo respetar la tierra y cómo ser paciente, con el crecimiento, con las personas y con la vida misma. Cada lección, cada recuerdo, guiaba las manos que ahora se movían con seguridad e intención. La vida de Emily había sido una sucesión de finales. Su familia desaparecida, sus hogares temporales, sus amistades pasajeras. Pero a través de todo el dolor había aprendido resistencia. Había aprendido que cuidar a otros podía sanar lo que estaba roto, aunque fuera solo por un tiempo. Había aprendido a ofrecer esperanza en pequeñas dosis. Una comida caliente, una palabra amable, un oído atento. Y ahora ofrecería todo eso a aquella casa, a aquellos niños y al hombre que con un solo asentimiento le había confiado lo más precioso que tenía. Mientras removía la primera olla de agua sobre la estufa, Emily se permitió una sonrisa silenciosa. Era raro recibir la oportunidad de empezar de nuevo en un lugar que exigía valentía, ponía a prueba la paciencia y requería fortaleza de corazón. Pero para eso la había preparado su vida sin que ella lo supiera. Para una vida de servicio, de cuidado, de heroísmo silencioso. No fallaría. No esa noche. Nunca. Volvió a mirar al niño. Su rostro pequeño estaba pálido, pero sus ojos seguían cada movimiento de ella con cautelosa curiosidad. Sabía que había tenido hambre, que había esperado a que alguien tomara el mando, alguien que restaurara el orden y la bondad. Y ella sería esa persona. Sería el calor dentro de la casa fría, la mano tranquila que los guiara a través del miedo. La niña de 6 años era más difícil de descifrar. Apretaba una muñeca gastada contra el pecho, con la mirada aguda y vigilante. Emily entendía por qué. En su propia juventud había llevado esa misma vigilancia. El mundo le había enseñado pronto que quienes confiaban con demasiada facilidad solían ser los más heridos. Y aún así, Emily conocía la fuerza de la persistencia suave. No impondría su amor ni su guía, pero sería constante, confiable, una presencia que no pudiera ignorarse ni descartarse. Su propia infancia había sido un aula de pérdida y perseverancia. Había visto a vecinos darle poco o exigir más de lo que ofrecían. Había aprendido a moverse en silencio, a adaptarse rápido y a estirar los recursos más allá de lo imaginable. Y ahora, allí, todas esas lecciones tenían un propósito. Ya no era una niña que sobrevivía solo para sí misma. Era una joven capaz de salvar a otros, capaz de devolver calor a un lugar vacío. Emily se detuvo un instante y levantó la vista hacia las ventanas altas, marcadas por vetas de suciedad. Un único rayo de luna atravesaba la oscuridad y hacía que el polvo suspendido en el aire brillara como partículas de esperanza. Entonces lo sintió, una certeza silenciosa de que estaba exactamente donde debía estar. La casa podía estar abandonada, la familia desconfiada y frágil, pero ella podía devolver vida a ese lugar, podía sanar lo roto, aunque fuera una comida, un gesto y un acto de bondad a la vez. Y así empezó. Encendió el fuego, apiló la leña con precisión y revisó la vieja olla que había encontrado en la repisa. Sus dedos se movían con confianza, guiados por la memoria y el instinto. Lavó las pequeñas verduras que quedaban, midió cuidadosamente cereales y frijoles, y comenzó a preparar, lenta y deliberadamente, una comida que hablaría más alto que las palabras. Los niños la observaban desde la puerta. El hombre estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados, todo escepticismo y cansancio mezclados con un tenue destello de esperanza. Emily no vaciló, removía, cortaba y cocinaba, y cada movimiento era una promesa silenciosa. Estoy aquí, ayudaré, no me iré. Y en la cocina silenciosa, bajo la luz tenue y las miradas atentas de quienes habían visto demasiada pérdida, Emily se convirtió en algo más que una muchacha que cargaba sola con su pasado. Se convirtió en una presencia de estabilidad, una guardiana del calor, un faro en la oscuridad. Esa noche demostraría que incluso los corazones más abandonados podían ser rescatados, que incluso las casas más solitarias podían volver a llenarse de vida. La casa había permanecido callada durante tanto tiempo que cada crujido de las tablas resonaba como una voz que hablaba de años en los que nadie había cuidado de sus paredes, años en los que el polvo había reclamado cada rincón y las telarañas cubrían las vigas como recuerdos olvidados.
Emily se movía con cuidado, consciente del frágil equilibrio entre el peso de sus pasos y el estado quebradizo de la casa. Afuera, el patio se extendía a lo lejos como un mosaico de campos descuidados y jardines invadidos por la maleza. El otoño había teñido el paisaje de ámbar y óxido, pero bajo la belleza acechaba la decadencia. La maleza trepaba entre hileras de plantas que antes habían estado ordenadas. Los árboles frutales se inclinaban, sus ramas pesadas por frutos podridos. Las cercas se hundían, con la madera desgastada y astillada, apenas capaces de contener la naturaleza salvaje que se había infiltrado durante años de abandono. Emily salió al porche mientras la puerta crujía a sus espaldas. El viento traía el olor de tierra húmeda y hojas caídas, mezclado con el tenue aroma de humo de una chimenea lejana. Quizá un vecino, quizá otra historia abandonada como aquella. Respiró hondo, dejó que el frío llenara sus pulmones y despertara cada nervio. Todos sus sentidos le decían que el patio estaba vivo incluso en su abandono, esperando unas manos dispuestas a restaurarlo. Los niños la siguieron con cautela, primero el niño y luego la niña, sus pequeños pies intentando no dañar el mundo frágil bajo ellos. Emily notó cómo los dedos del niño rozaban la madera áspera de la barandilla del porche, comprobando su firmeza. La mirada de la niña recorría el patio, grabando cada sombra, cada poste torcido de la cerca, cada insinuación de movimiento en la hierba alta. Había aprendido, comprendió Emily, que la vigilancia era un escudo para quienes habían perdido la confianza demasiadas veces. Los ojos de Emily recorrieron el paisaje y calcularon lo que podía salvarse. Una carretilla rota reposaba junto al cobertizo. El óxido devoraba sus uniones, pero podía repararse. Los parterres del jardín, a pesar del abandono, mostraban señales de tierra fértil bajo las malas hierbas. El pequeño granero a lo lejos tenía una puerta colgando de una bisagra, pero su estructura era sólida. Incluso el gallinero, donde unas cuantas gallinas flacas picoteaban el suelo, sugería posibilidades si se lo cuidaba con atención. Se arrodilló cerca del jardín y hundió los dedos en la tierra húmeda. Era rica, prometedora, podía sentir el recuerdo de antiguas cosechas, la mano invisible del agricultor que alguna vez había arrancado vida de esa tierra. Emily casi podía oír su voz en el susurro de las hojas, invitándola a plantar, nutrir y cuidar. Imaginó las semillas que podría sembrar, las verduras que podrían crecer del suelo, las comidas que podría preparar para la familia que ahora dependía de ella. El viento cambió y trajo consigo el llamado lejano de un búho y el suave roce de criaturas invisibles. Emily aguzó el oído. Allí había vida más allá de la casa y los niños, seres que habían reclamado el patio silencioso como su propio reino. Sonrió débilmente. Había vivido entre el ruido de la ciudad y sus depredadores, pero la naturaleza era distinta. Allí la vida se movía con propósito. La supervivencia era un ritmo compartido, y ahora ella formaba parte de él, lo entendiera o no. Fue hasta el granero y revisó la puerta. La madera gimió, pero resistió. Dentro encontró herramientas viejas, un rastrillo con el mango astillado, una pala adelgazada por el uso, una cesta con grietas en el borde. Cada objeto llevaba el peso de manos anteriores, el cuidado y el esfuerzo de alguien que había trabajado antes que ella. Emily pasó los dedos por los bordes, memorizando líneas, defectos y utilidades. Los restauraría, los haría útiles otra vez, transformaría el abandono en abundancia. Despacio, con intención y paciencia, el sol descendió más allá de las colinas y arrojó largas sombras sobre el patio. El aire se volvió más frío. El cielo, una mezcla herida de violeta y oro. Emily llevó a los niños hasta el borde del huerto, donde las hojas caídas amortiguaban sus pasos. Les mostró cómo reconocer caminos seguros, agujeros ocultos en el suelo y árboles con frutos que valía la pena recoger. Su voz era suave pero firme, una autoridad tranquila nacida no del mando, sino de la experiencia. El niño, cuyo nombre supo que era Jacob, preguntó tímidamente por los animales salvajes, los zorros, los mapaches y los ruidos nocturnos que le agrandaban los ojos de miedo. Emily se arrodilló a su altura y le apartó un mechón de la frente. «Son parte de este lugar», explicó con ternura. «Viven aquí, igual que nosotros.
Toman lo que necesitan y nosotros los respetamos. Así todos podemos sobrevivir juntos. Jacob asintió lentamente, asimilando sus palabras y encontrando cierto consuelo en su tranquila certeza. La niña, Lily, permanecía más cerca de ella y seguía sujetando su muñeca gastada. Observaba las manos de Emily mientras apartaban hojas muertas, ordenaban piedras junto a los parterres y enseñaban a los niños el ritmo del cuidado. Los ojos de Lily se suavizaron un poco al mirar, y Emily sintió el comienzo de la confianza. No inmediata, no completa, pero suficiente para plantar una semilla. Había visto suficientes corazones cerrados en su vida como para saber que incluso el gesto más pequeño podía convertirse con el tiempo en valentía. Emily se detuvo en el borde del patio y dejó que el viento le azotara el cabello contra el rostro. Podía ver todo el lugar, el huerto, el granero, las cercas vencidas y el gallinero vacío. Estaba roto, estaba solo, estaba frío, pero estaba vivo. Y ella estaba allí ahora, una chispa entre las sombras, una fuerza capaz de atraer la vida de regreso a cada rincón, cada grieta, cada alma cansada y desconfiada. Miró de vuelta hacia la casa, donde el hombre estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados, el rostro ilegible pero atento. Los niños siguieron su mirada. El niño se acercó un poco más y la niña apretó un poco menos su muñeca. Emily sintió un pequeño impulso de determinación. Esa noche encendería el fuego. Mañana despejaría el jardín. Pasado mañana alimentaría a los niños y planearía el invierno. Paso a paso, con un acto de cuidado tras otro, restauraría ese lugar y, en el proceso, sanaría también un poco de su propia soledad. El bosque más allá del patio susurraba y traía el olor de hojas húmedas, la promesa de lluvia y el indicio de una vida que esperaba despertar. Emily respiró hondo, dejó que el aire llenara su pecho y calmara su corazón. Ya no era solo una visitante allí, era una presencia, una fuerza, una guardiana silenciosa, y por primera vez en mucho tiempo sintió que pertenecía. Aunque fuera solo por esa noche, aunque fuera solo a esa casa, aunque fuera solo a la frágil confianza que había comenzado a ganarse. Finalmente, el sol desapareció tras las colinas y dejó una suave penumbra. La casa, el patio y los niños se integraron al ritmo de la tarde. Emily se irguió y observó su nuevo reino con ojos atentos. Esa era ahora su tarea, esa era su oportunidad, y no fallaría. El viento se levantó con fuerza cuando la noche cayó sobre el patio. Emily oyó cómo sacudía los postigos sueltos, silbaba a través de las ventanas rotas y agitaba los viejos árboles afuera. La lluvia comenzó a caer en líneas constantes y duras, tamborileando sobre el techo con un ritmo que prometía una noche larga e inquieta. Ella salió deprisa para revisar el porche, acercó a los niños a su cuerpo y se aseguró de que no se empaparan bajo el repentino aguacero. Jacob temblaba, sus pequeños hombros encorvados bajo la manta delgada que Emily había encontrado en un rincón de la casa. Lily se aferraba a su muñeca con más fuerza que nunca, los ojos abiertos e inmóviles mientras la tormenta crecía. Emily se arrodilló junto a ellos y les apartó el cabello mojado de la cara. «Todo está bien», dijo en voz baja, más para tranquilizarse a sí misma que a ellos. «Dentro estamos seguros. La tormenta no puede alcanzarnos aquí». Pero cuando las primeras ráfagas cruzaron el patio, un aullido repentino llamó la atención de Emily. Un perrito, flaco y empapado, avanzaba tambaleándose por el patio embarrado, con el pelaje enmarañado y las patas hundiéndose en la tierra blanda. Sus ojos eran grandes por el miedo y reflejaban la luz vacilante del hogar. Emily se quedó inmóvil, con el corazón dando un salto. El perro estaba solo, abandonado como ella, como el patio, como esos niños. Se levantó con cuidado, con las manos alzadas en gesto de paz. «Oye, todo está bien. Ven aquí», llamó, con una voz suave pero firme que se abría paso por encima del aullido del viento. El perro se encogió pero no huyó. Emily dio unos pasos prudentes hacia adelante, la lluvia empapando su abrigo y el barro pegándose a sus botas. El perro se agachó y gruñó en voz baja, desconfiado de aquella nueva presencia. Los niños observaban en silencio desde la puerta, muy juntos.
Emily sabía que debía actuar con delicadeza. Un movimiento equivocado podía ahuyentar al animal, y no podía arriesgarse a dejarlo en la tormenta. Lentamente se arrodilló y extendió la mano, dejando que el calor de su palma hablara más alto que las palabras. Pasaron minutos. El viento chillaba y la lluvia azotaba, pero poco a poco, con vacilación, el perro se acercó. Olfateó la mano de Emily y retrocedió cuando el olor a pelaje mojado y tormenta lo sobresaltó. Luego, en el segundo intento, rozó su palma con el hocico, un diminuto temblor de confianza. Emily sonrió y lo rascó suavemente detrás de las orejas. «Buen chico», susurró. «Ahora estás a salvo». Los niños exhalaron y el alivio suavizó sus rasgos. Emily llevó al perro adentro, sacudió la lluvia de su pelaje y lo secó con una toalla vieja. Pudo ver el cansancio en sus ojos, la vulnerabilidad desnuda, y lo comprendió de inmediato. También él había sido abandonado, dejado solo para sobrevivir, y había aprendido cautela, desconfianza y resistencia. La tormenta rugía afuera, golpeando las paredes y haciendo vibrar las ventanas, y por un momento pareció que el patio suspiraba bajo la violencia de la naturaleza. Emily se movió con rapidez, reunió mantas, aseguró ventanas y se aseguró de que los niños y el perro se mantuvieran calientes y a salvo. Podía sentir la tensión en el aire, el miedo no dicho de quienes habían vivido entre abandono y temor, y sabía que su supervivencia esa noche no dependía solo del refugio de la casa, sino de la confianza, la guía y una presencia serena. Jacob la observaba con atención. En sus ojos parpadeaban fascinación e incertidumbre. «¿Eres siempre así?», preguntó en voz baja, la voz temblorosa por el frío y el asombro al mismo tiempo. Emily lo miró y vio a un niño que había tenido que crecer demasiado pronto, que había aprendido que la vida era dura e impredecible. «Lo intento», respondió con sinceridad. «A veces eso es todo lo que podemos hacer, intentarlo y seguir adelante, pase lo que pase». La mirada de Lily permaneció fija en el perro, sus pequeñas manos apoyadas contra el cristal mientras veía cómo la tormenta barría el patio. El miedo de la niña era palpable, pero Emily también vio un destello de curiosidad, una chispa de esperanza. La llevó lentamente hasta la chimenea y dejó que calentara sus manos sobre las llamas danzantes. «Es solo una tormenta», dijo Emily, suave pero firme. «Pasará, y hasta entonces estamos juntos. Eso basta». Los minutos se alargaron hasta convertirse en una hora. La lluvia azotaba, el trueno gruñía y los relámpagos iluminaban el patio abandonado en violentos estallidos blancos. Emily iba de los niños al perro y de allí a la cocina, preparando caldo caliente, calentando pan y colocando todo con cuidado sobre la mesa. Cada acción era deliberada, una afirmación silenciosa. Seguridad, alimento, cuidado, no permitiría que el miedo gobernara esa noche. Cuando sirvió la comida, los niños se acercaron con cautela. El niño dio un bocado vacilante y sus ojos se abrieron con sorpresa ante el calor y el sabor. Lily lo siguió, sus pequeños dedos cerrados alrededor de una cuchara mientras probaba el caldo. Poco a poco la duda se fundió en confianza, y la tormenta afuera se volvió un fondo en lugar de una amenaza. Emily los observó satisfecha pero vigilante, sabiendo que la resistencia se construía con una pequeña victoria tras otra. El perro, ahora enroscado junto a la estufa, olfateaba algunas sobras y encontraba consuelo en el calor. Su cola se movía con timidez mientras se relajaba. Emily sonrió débilmente. Entonces entendió lo que el patio, los niños e incluso la tormenta le habían enseñado. Cada desafío, cada prueba, cada miedo enfrentado y superado los fortalecía a todos y forjaba vínculos que durarían más allá de la noche. Pero la noche aún no había terminado. Un trueno repentino sacudió las paredes, hizo aullar al perro y sobresaltar a los niños. Emily se levantó de inmediato y calmó tanto al perro como a los niños con su voz y su presencia. «Todo está bien», susurró. «La tormenta es ruidosa, pero aquí no puede hacernos daño. Estamos seguros y estamos juntos». Mientras la lluvia seguía golpeando el techo, Emily se quedó junto a la ventana y miró el patio oscuro. El viento desgarraba los árboles, levantaba hojas y escombros, y ella comprendió que aquella noche
era solo un preludio. El patio pondría a prueba su paciencia, su valor y su determinación de formas que la tormenta apenas podía insinuar. Pero estaba preparada, había sobrevivido a cosas peores, y ahora tenía un propósito: proteger, nutrir, devolver la vida a un lugar que casi la había olvidado. Al volver a la mesa, encontró a los niños mirándola con una nueva atención. La tormenta no solo había llevado su fuerza sobre el patio, también había llevado una lección por toda la casa. La presencia de una persona firme podía resistir cualquier miedo, cualquier desafío, cualquier prueba. Emily lo entendió por completo. El primer desafío había sido pequeño, una tormenta, un perro callejero, pero había puesto a prueba su paciencia, su compasión y su liderazgo, y había aprobado. El fuego crepitaba en la estufa, los niños estaban alimentados y calientes, y el perro dormía a sus pies. Afuera aullaba el viento y caía la lluvia, pero dentro la granja había comenzado a respirar otra vez. Emily se dejó caer en una silla, agotada pero decidida. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas pruebas de valor, nuevas oportunidades para sanar las heridas del patio y de los corazones que vivían en él. Pero esa noche había descubierto algo esencial. Incluso en medio del abandono, incluso cuando uno ha sido dejado solo, un único acto de cuidado podía restaurar la esperanza y una mano serena podía guiar a otros a través del miedo. La tormenta había pasado y había dejado el patio empapado y brillante bajo la luz pálida del amanecer. Emily estaba en el umbral de la casa, observando cómo los primeros rayos débiles del sol tocaban los campos mojados. Aún así, había una pesadez en su pecho que la calidez del nuevo día no podía levantar. Había desafiado el frío, el viento y al perro callejero, pero las batallas más duras no se libraban con las manos ni con el coraje, se libraban con el corazón, y el suyo había sido puesto a prueba más allá de toda medida. Sentada a la mesa, pasó un dedo por las grietas de la superficie de madera. Pensó en sus padres, desaparecidos demasiado pronto, en las casas en las que nunca había vivido de verdad, en amigos y compañeros que se habían alejado, dejándola siempre al borde de pertenecer. Un viento amargo de recuerdos atravesó su mente y trajo consigo el frío aguijón de la pérdida. Estaba acostumbrada a la soledad, pero había una diferencia entre elegirla y ser abandonada. Emily había elegido el camino de la supervivencia. Esa casa, esos niños y el hombre que se los había confiado en silencio no lo habían elegido. Jacob y Lily se movieron dormidos cerca de ella. Emily los observó con intensidad silenciosa. Había asumido la responsabilidad de cuidarlos, pero no podía ignorar la pregunta que la roía. ¿Era realmente suficiente? ¿Podría protegerlos, alimentarlos, nutrir su confianza frágil y resguardarlos de la dureza que los había vuelto desconfiados y demasiado adultos para su edad? Había sobrevivido sola durante tanto tiempo que la idea de depender de alguien o de que alguien dependiera de ella le parecía a la vez emocionante y aterradora. Su mente repitió los momentos de la noche anterior, el perro temblando en la puerta, los ojos grandes de Jacob que reflejaban miedo y asombro, Lily aferrada a su muñeca como si fuera una cuerda de salvación. Emily sabía que su presencia ya había marcado una diferencia, que el calor que había dado había comenzado a cerrar pequeñas grietas en sus vidas jóvenes. Y sin embargo persistía un susurro de duda. ¿Cuánto duraría? ¿Cuánto antes de que regresaran el miedo, la desgracia o el juicio duro de otra persona? Caminó hasta el borde de la cocina. Sus manos recorrieron los contornos familiares de la encimera y se permitió un momento para respirar. Emily siempre había creído que la fuerza se medía por la resistencia, por la capacidad de seguir andando cuando el mundo parecía indiferente y la pérdida se volvía rutina. Pero ahora comprendía que la fuerza también se medía por el valor de abrir el corazón, de permitirse sentir profundamente aunque el resultado fuera incierto. Volvieron a ella recuerdos de lecciones antiguas. Su madre enseñándole la paciencia de la cocina, el lento crecimiento del pan junto al calor del hogar. Su padre mostrándole cómo cuidar el jardín, cómo extraer vida de la tierra con perseverancia y cuidado. Cada recuerdo llevaba dolor y consuelo a la vez, un recordatorio de que el amor que había recibido, aunque breve y a veces cruelmente interrumpido, la había formado como alguien capaz de devolver amor.
Sin embargo, al moverse por la casa silenciosa, Emily sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. No solo era responsable de la supervivencia, sino de la esperanza. Era el puente entre el pasado y el futuro para esos niños. No podía fallar, y aún así la idea del fracaso se extendía como una sombra sobre su corazón. Jacob despertó, su vocecita vacilante. «Emily, ¿y si no puedes quedarte?» Sus palabras, simples y llenas de miedo, cortaron más profundo que la tormenta más afilada. Emily se arrodilló junto a él y puso su mano sobre la pequeña mano del niño. «Estoy aquí», dijo suavemente, mirándolo a los ojos. «No me iré, no ahora, no mientras ustedes me necesiten». Los hombros del niño se relajaron un poco, pero la sombra en sus ojos permaneció. Había aprendido demasiado pronto que las promesas podían romperse, que los adultos a menudo fallaban al proteger, que la seguridad era frágil. Emily lo entendía, ella misma lo había vivido. Y aún así, también conocía la verdad que llevaba consigo desde hacía años. Pequeños actos de valentía, cuidado constante y presencia podían reconstruir incluso la confianza más frágil. Luego apareció Lily, frotándose los ojos, con su muñeca colgando floja de una mano. Miró a Emily con incertidumbre, evaluándola, midiendo su paciencia y su fiabilidad. Emily le dedicó una sonrisa cálida y se arrodilló a su altura. «Está bien», susurró. «Aquí estás a salvo. Lo lograremos juntas». La niña no se relajó de inmediato, pero la tensión de su cuerpo cedió lo suficiente para que Emily sintiera el principio de una conexión. Emily comprendió que las heridas del alma no se curaban solo con palabras. Necesitaban constancia, comprensión y la disposición a cargar con el peso del dolor de otro sin juzgar. Emily fue al hogar y avivó las brasas de la noche anterior. Pensó en cómo la casa misma reflejaba los corazones de los niños, descuidada, frágil, marcada por el tiempo y la pérdida, pero capaz de calor y vida si se la trataba con cuidado. Empezó a ver su papel no solo como cuidadora, sino como guía, como guardiana de una esperanza delicada. Pero el miedo dentro de ella persistía, un susurro obstinado. ¿Y si no podía protegerlos de la crueldad del mundo? ¿Y si su presencia era solo temporal, como todo en su vida? Cerró los ojos y dejó que hablara el silencio. La tormenta había pasado, pero las tormentas podían adoptar muchas formas: enfermedad, lesión, juicio, traición. La determinación de Emily se fortaleció. Enfrentaría cada desafío con la misma paciencia y cuidado con que había sobrevivido a su propia infancia. Mientras los niños jugaban en silencio junto al fuego, Emily sacó su pequeño diario encuadernado en cuero. Comenzó a dibujar el patio, los niños, el perro y la casa, fijando en el papel los detalles que temía que pudieran perderse. Cada línea, cada curva, cada sombra, era un acto de arraigo, un mapa de cuidado y esperanza que podía seguir en los días venideros. Se detuvo y miró por la ventana hacia los campos mojados que brillaban bajo la luz débil de la mañana. Había allí una belleza cruda e indómita, pero no estaba libre de peligro. La casa podía ser frágil, los niños vulnerables, el perro impredecible, y aún así, Emily sintió despertar algo que no se había permitido en años: la expectativa, la posibilidad de reconstruir, nutrir y proteger. Cuando finalmente el sol se elevó por completo sobre el horizonte y derramó oro cálido sobre los campos empapados, Emily se hizo una promesa silenciosa. No solo sobreviviría allí, restauraría vida, calor y confianza. Enfrentaría los desafíos que llegaran con valentía, paciencia y un corazón abierto. La agitación emocional que sentía, el miedo, la duda, los recuerdos del abandono no la rompería. La convertiría en alguien más fuerte, alguien capaz de dar esperanza a quienes no la tenían. Y por primera vez en mucho tiempo, Emily se permitió imaginar un futuro en el que perteneciera, en el que fuera necesaria y en el que las sombras del pasado no gobernaran el presente. Ya no era solo una superviviente, era una guardiana, una guía y una portadora de luz en la silenciosa oscuridad de aquella granja abandonada. El día había comenzado con una confianza serena. La lluvia había pasado y había dejado el patio brillando bajo un sol suave, pero Emily sentía una inquieta curiosidad tirando de ella. Había más en aquel lugar que cercas rotas, campos invadidos por la maleza
y un perro tembloroso. Podía sentirlo, los restos de historias, de vidas que alguna vez habían habitado plenamente esas paredes y ahora estaban ocultas bajo el polvo y el abandono. Caminó por el granero, sus botas hundiéndose ligeramente en la paja húmeda mientras revisaba montones de herramientas y cajas olvidadas. Sus dedos rozaron una caja medio enterrada en la paja y se detuvo. Algo en su peso y en su ubicación parecía intencional, como si alguien la hubiera apartado por una razón. Emily se arrodilló y levantó la tapa con cuidado. Dentro había una colección de cartas atadas con una cinta deshilachada y un pequeño diario encuadernado en cuero. La cubierta del diario estaba agrietada, lisa por el uso repetido, y en el lomo se distinguían débilmente las iniciales M.R. Su pulso se aceleró. Abrió el diario con delicadeza. Las páginas eran quebradizas y estaban llenas de una letra ordenada que se curvaba y ondulaba como la mano de alguien que había preservado cada recuerdo con esmero. Las primeras entradas describían la vida diaria en la granja, la siembra de cultivos, los nacimientos de animales, las risas de niños que hacía mucho habrían crecido o desaparecido. Emily pasó el dedo sobre las palabras y sintió el peso de la vida que alguna vez había palpitado dentro de esas paredes. Las cartas eran más personales, dirigidas a un querido amigo y firmadas con las mismas iniciales. Hablaban de alegrías, luchas y un amor profundo por la tierra y la familia que había vivido allí. Una carta en particular llamó su atención. Describía una tormenta de invierno, parecida a la que Emily había soportado la noche anterior, y la necesidad desesperada de proteger a los niños del frío y el hambre. Las palabras de la autora temblaban a la vez de miedo y esperanza, y Emily sintió una conexión extraña, como si las manos que habían escrito aquellas cartas se extendieran a través del tiempo para guiarla. Un sonido repentino la hizo sobresaltarse. Los niños habían entrado en el granero, su curiosidad superando la cautela. Lily asomó detrás de un poste, los ojos muy abiertos al ver a Emily agachada entre los papeles antiguos. Jacob la siguió, pisando con cuidado sobre la paja. Emily cerró el diario suavemente y lo sostuvo bajo el brazo. «Miren lo que encontré», dijo en voz baja, arrodillándose para que los niños pudieran ver. «Son cartas viejas y un diario. Alguien amó mucho este lugar y quiso conservarlo todo». La mirada de Lily se quedó fija en el diario, vacilante pero fascinada. «¿Quién? ¿Quién lo escribió?», preguntó. Emily negó con la cabeza y dejó asomar una pequeña sonrisa. «No lo sé, pero fuera quien fuera, esa persona se preocupaba mucho por esta granja y por la gente que vivía aquí. Quería que alguien recordara, que alguien continuara el cuidado». Se detuvo y miró a los niños. «Y quizá, ahora somos nosotros. Quizá somos quienes pueden continuar eso». El niño, Jacob, dio un paso más cerca y se apartó un mechón de los ojos. ¿Continuar qué? Emily abrió de nuevo el diario y les mostró un dibujo de la casa de campo tal como había sido décadas atrás. El granero estaba ordenado, los campos alineados, los niños jugaban en el patio. «La vida que hubo aquí una vez», explicó. «Podemos ayudar a traerla de vuelta». El peso del descubrimiento se posó sobre los tres. Para Emily era un llamado a la acción, una razón tangible para reunir sus habilidades, su cuidado y su determinación. Para los niños era una chispa de esperanza, una visión de cómo podía ser la vida si alguien se tomaba el tiempo de nutrirla. Emily se detuvo en una entrada. Sus ojos siguieron las palabras con atención. Describía una llave oculta bajo las tablas del viejo caserío, destinada a abrir un cofre que contenía semillas, herramientas y recetas para la tierra. La autora había temido que la casa quedara abandonada y que esos elementos vitales se perdieran para siempre. El corazón de Emily latió con fuerza. El cofre podía contener todo lo que necesitaban, no solo para reconstruir la granja, sino también para recuperar la sensación de seguridad y abundancia que tanto les había faltado a los niños. Con manos cuidadosas, condujo a los niños de vuelta a la casa y fue a la sala, donde las tablas del suelo estaban torcidas y agrietadas por la edad. Se arrodilló, presionó los dedos contra los bordes de las tablas y buscó irregularidades. Su pulso se aceleró cuando encontró una tabla un poco más suelta que las demás. Con esfuerzo, la levantó y descubrió una pequeña cavidad debajo.
Allí había una lata oxidada y dentro, perfectamente conservados, sobres de semillas, un juego de herramientas lo bastante pequeño para manos cuidadosas y un cuaderno lleno de instrucciones detalladas para plantar, cosechar y cocinar con los productos de la tierra. Emily levantó cada pieza con reverencia y sintió la conexión con las manos que alguna vez habían cuidado de aquella granja. Todo lo que necesitamos, susurró, casi para sí misma. Todo, para devolverle la vida a este lugar. Jacob y Lily la miraron con asombro. En los ojos del niño se reflejaba la comprensión de que no estaban solos, de que alguien, aunque ya no estuviera, les había preparado un camino, dejando guía, esperanza y medios para sobrevivir. La pequeña mano de Lily se extendió y tocó el cuaderno, como si quisiera absorber la sabiduría que contenía. Emily atrajo a los niños hacia sí. Su corazón se hinchó con una mezcla de triunfo y humildad. Ese descubrimiento era más que práctico, era simbólico. La granja la había llamado, y a cambio le había confiado sus secretos, su legado y la responsabilidad de continuar el cuidado que allí había florecido alguna vez. Mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas polvorientas, Emily comenzó a ordenar el contenido del cofre. Enseñó a los niños a clasificar las semillas, reconocer las herramientas y leer las instrucciones del cuaderno. Ellos escuchaban con atención, sus ojos iluminándose a medida que la comprensión reemplazaba al miedo. Emily sabía que aquel era un momento decisivo. El descubrimiento no solo les había dado recursos, sino que comenzaba a enseñar paciencia, responsabilidad y esperanza. Al caer la tarde, Emily había trazado planes para el jardín, el granero y las rutinas diarias que los sostendrían durante las semanas siguientes. Los niños, antes desconfiados y silenciosos, participaban ahora con entusiasmo. Cada tarea era un pequeño paso hacia la recuperación de la vida perdida. Emily sintió los primeros movimientos de una conexión verdadera entre ella, los niños y la tierra que había resistido abandono y decadencia, esperando las manos adecuadas para restaurarla. Cuando cayó la noche, Emily colocó con cuidado el diario y las cartas en una repisa, tratándolos como guía y como recuerdo sagrado de su propósito. El viento susurraba afuera y traía consigo los murmullos del pasado, y ella sonrió débilmente. Ya no vagaba, ya no estaba sola. La granja, los niños y el legado que había descubierto serían la base de algo nuevo, una vida construida sobre el cuidado, el valor y la perseverancia. Y en el silencio de la casa de campo, Emily comprendió que el verdadero desafío apenas empezaba. El cofre les había dado herramientas, semillas y conocimiento, pero la labor de restaurar, de ganarse la confianza de esos niños y de nutrir aquella granja rota hasta convertirla en un hogar próspero, la pondría a prueba de formas que nunca había imaginado. Pero por primera vez se sintió preparada. La noche descendió con un gruñido profundo y retumbante desde el horizonte. Nubes pesadas rodaban sobre las colinas como una marea oscura. Emily estaba en la puerta, observando la granja. Se había preparado para las tareas del día. Había reparado el granero lo suficiente para proteger a los animales, despejado los parterres del jardín y alimentado a los niños. Pero el cielo prometía una prueba como ninguna que hubiera enfrentado antes. Se acercaba una tormenta, salvaje e implacable, y ella sabía que pondría a prueba cada habilidad y cada chispa de valor que poseía. Jacob y Lily se acurrucaban cerca del hogar, los ojos grandes, reflejando la luz vacilante del fuego y su miedo creciente. Emily se arrodilló junto a ellos y les apartó mechones húmedos del rostro. «Todo va a salir bien», dijo, aunque su propio corazón palpitaba con anticipación. «Lo enfrentaremos juntos». Las primeras ráfagas golpearon la casa con violencia repentina, sacudiendo los postigos y estremeciendo las paredes. La lluvia azotó el techo, cada gota como un recordatorio agudo de que la naturaleza podía ser cruel e impredecible. Emily se movió rápido, aseguró las ventanas, ató tablas sueltas y revisó las puertas del granero. El perro gruñía suavemente, inquieto por la tormenta, y caminaba de un lado a otro como si sintiera la tensión en el aire. Entonces llegó la verdadera prueba. Un crujido fuerte resonó desde el granero. El viejo techo había cedido un poco y el agua de lluvia caía sobre los corrales,
donde los pocos animales sobrevivientes buscaban refugio. El corazón de Emily saltó. Si el granero cedía más, los animales se perderían y la seguridad de los niños estaría aún más amenazada. Corrió hacia el granero, con Jacob y Lily siguiéndola con cautela. Dentro, los animales entraron en pánico. Las gallinas aleteaban y una cabra balaba de miedo. El olor a heno mojado y temor llenaba el aire. Emily actuó con rapidez, moviéndose con una precisión nacida de años de supervivencia. Ató tablas rotas, estabilizó los corrales y calmó a los animales con palabras suaves y manos firmes. Cada segundo contaba. La tormenta no mostraba piedad. Un golpe repentino la hizo sobresaltarse. Una de las puertas del granero había sido arrancada por el viento y una ráfaga lanzó escombros por el suelo. Emily se agachó por instinto y gritó a los niños que retrocedieran. Jacob quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, pero Emily le tomó el brazo y lo llevó detrás de un montón de pacas de heno. Lily gimió, con su muñeca apretada contra el pecho, y Emily se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Todo está bien», susurró. «Aquí estamos a salvo, juntos». La tormenta siguió rugiendo afuera. La lluvia golpeaba las paredes y el viento aullaba por las rendijas del granero. Emily comprendió que no podía con todo sola. El techo era inestable, los animales estaban asustados y el miedo de los niños crecía a cada minuto. Necesitaba un plan rápido. Su mente corrió. Recordó el pequeño cobertizo cerca del huerto, una construcción más firme que el granero, aunque también descuidada. Podía servir como refugio temporal. Reunió a los niños y al perro, y se movieron con cuidado a través de la tormenta, protegiéndolos de lo peor del viento y la lluvia. El barro era resbaladizo bajo sus pies y amenazaba con hacerlos caer, pero la presencia serena de Emily los mantuvo en pie. En el cobertizo se acurrucaron juntos y escucharon cómo la tormenta castigaba el patio. El pecho de Emily subía y bajaba por el cansancio y la adrenalina. Vio el miedo en los ojos de los niños, el temblor del perro y la tensión en cada músculo de su propio cuerpo. Y aún así sintió una chispa de orgullo. A pesar del caos estaban a salvo, aunque solo fuera temporalmente. Pero el desafío no había terminado. Un fuerte chillido afuera atrajo la atención de Emily. Una de las gallinas había escapado al patio inundado y estaba atrapada bajo un poste caído de la cerca. Sin pensarlo, Emily salió corriendo a la tormenta. Su abrigo quedó empapado, el barro se le pegó a las botas y el viento amenazó con derribarla. Levantó el poste lo justo para que la gallina escapara, con las manos adoloridas y entumecidas por el frío y la humedad. La llevó de vuelta al cobertizo con tonos suaves y tranquilizadores. Los niños la miraban desde la puerta, con asombro y alivio mezclados en el rostro. Cuando Emily regresó, sintió un cansancio profundo hundirse en ella. Le dolían los músculos y el cabello se le pegaba al rostro, pero no podía descansar. La tormenta de afuera reflejaba la tormenta interior. Miedo, duda y responsabilidad presionaban sin descanso. Respiró hondo, se recompuso y recordó por qué estaba allí. No solo sobrevivía, protegía a esos niños, esa granja, esa esperanza frágil que había echado raíces en la tierra y en sus corazones. Pasaron las horas. La tormenta no daba señales de ceder, y Emily se movía sin descanso, revisando el cobertizo, calmando a los animales y consolando a los niños. Cada tarea era una batalla, cada momento una prueba de resistencia y valentía. Preparó mantas, racionó la comida y atendió al perro, que gemía en un rincón. Habló con calma a los niños, guiándolos a través del miedo, explicándoles la naturaleza de la tormenta y enseñándoles a mantenerse serenos ante el peligro. Entonces llegó la decisión más difícil. El granero estaba dañado, pero no destruido, y los animales restantes necesitaban su cuidado. Emily sabía que volver a salir a la tormenta era arriesgado, pero abandonarlos a la muerte era impensable. Se arrodilló frente a Jacob y Lily, con voz tranquila pero decidida. «Tengo que volver», dijo. «Los animales aún están en peligro. Ustedes dos se quedan aquí. Cierren la puerta, permanezcan juntos y no salgan hasta que yo regrese. ¿Entendido?» Jacob asintió, tragando con dificultad. Lily apretó la mano de Emily. El miedo y la confianza luchaban en su mirada.
Emily se la apretó con suavidad. Volveré, lo prometo, confíen en mí. Cuando Emily salió de nuevo a la tormenta, el viento la golpeó, la lluvia le cegó la vista y el barro tiró de sus botas. Cada paso era una lucha, cada ráfaga un posible peligro. Pero siguió adelante, impulsada por la certeza de que la vida de los animales y la estabilidad de aquel joven hogar dependían de ella. Al llegar al granero trabajó con rapidez. Aseguró el techo con cuerdas que había recuperado antes, reforzó los corrales y calmó a los animales asustados con su presencia y su voz. Tenía las manos entumecidas y la ropa empapada, pero no se detuvo hasta que cada ser vivo estuvo seguro y protegido. Solo entonces se permitió respirar y reconocer el dolor en su cuerpo y el alivio en su corazón. Cuando regresó al cobertizo, encontró a los niños aún acurrucados juntos, con los ojos brillantes de alivio. El perro movió débilmente la cola, como si reconociera su valentía. Ella se arrodilló, limpió el barro del abrigo de Jacob y abrazó a Lily. «Fuiste increíble», susurró Jacob. Emily sonrió, aunque tenía los labios resecos y el rostro marcado por la lluvia. «Todos hicimos lo que teníamos que hacer», dijo con suavidad, «y estamos a salvo. Eso es lo que importa». Cuando la tormenta comenzó a calmarse, la primera luz pálida del amanecer tocó el patio. Emily se levantó y observó el paisaje castigado. Los árboles se inclinaban bajo el viento, los charcos reflejaban el cielo gris y el granero llevaba las cicatrices de la furia de la tormenta. Pero la granja había resistido, y ella también. En ese momento Emily comprendió la verdadera naturaleza de su papel allí. No era solo una cuidadora, sino un escudo, una guía y una fuente de valor. Cada desafío, cada tormenta, cada instante de miedo era una prueba de resistencia, y ella había demostrado que podía enfrentarla. Los niños, la granja e incluso la tormenta misma habían revelado su fuerza, su determinación y su capacidad para proteger y nutrir a quienes dependían de ella. La tormenta había pasado, pero Emily sabía que esperaban más desafíos, amenazas, retrocesos y obstáculos que pondrían a prueba su determinación. Aún así, sintió una confianza silenciosa. Había enfrentado peligro, miedo y caos, y había salido sin quebrarse. Había descubierto la profundidad de su valor, la fuerza de su corazón y el poder inquebrantable del cuidado. La tarde cayó pesada y silenciosa sobre la granja, pero en el aire había una inquietud que presionaba el pecho de Emily. La tormenta de la noche anterior había pasado y dejado charcos y barro, pero también había revelado grietas, tanto en el granero como en el frágil sentido de seguridad del hogar. Emily había superado desafíos físicos, sobrevivido a la tormenta y salvado a los animales, pero ahora se perfilaba la verdadera prueba, decisiones que podían determinar su futuro. Jacob y Lily dormían, acurrucados bajo las mantas que Emily había colocado la noche anterior. El perro dormía cerca, con las orejas moviéndose de vez en cuando, alerta incluso en sueños. Emily estaba en la puerta del cobertizo, mirando el patio. La luz de la luna se reflejaba en los campos húmedos y convertía el huerto en una extensión plateada y fantasmal. El granero todavía se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Sus paredes crujían como si protestaran contra cada respiración. Emily sabía que podía reconstruir el granero, restaurar el jardín y trabajar la tierra. Pero ahora había una pregunta más grande. ¿Podría guiar a los niños a través de las pruebas emocionales y sociales que esperaban más allá de las cercas? ¿Podría ser la presencia constante que necesitaban, el ancla en su mundo inquieto? El peso de la responsabilidad cayó sobre ella más pesado que cualquier tormenta que hubiera enfrentado. De pronto, un grito rasgó la noche. El corazón de Emily saltó. Lily. Corrió hacia el sonido y encontró a la niña al borde del huerto, apretando su muñeca, temblando. En las sombras, un destello de movimiento reveló un pequeño fuego que había prendido el heno seco cerca de la vieja cerca. Una chispa de una linterna olvidada, llevada por el viento. Las llamas eran pequeñas, pero el potencial de desastre era enorme. Los instintos de Emily se activaron. Tomó un cubo de agua del cobertizo y corrió por el barro hacia las llamas. Jacob la siguió, con los ojos muy abiertos, pero dispuesto a ayudar. Juntos arrojaron agua sobre el fuego. Las manos de Emily temblaban por el frío.
la adrenalina y el miedo. El fuego siseaba y escupía, el humo le ardía en los ojos y el viento amenazaba con extender las llamas. Cada segundo parecía alargarse. El peso del posible fracaso presionaba sobre ella. Emily gritó a los niños: «Quédense atrás, tengan cuidado, cuiden al perro». Su voz llevaba autoridad y urgencia. Sabía que todo podía perderse si fallaba. El granero, los animales, la frágil confianza que los niños empezaban a depositar en ella y la esperanza de que aquella granja pudiera ser su refugio. El fuego se resistía. Una ráfaga repentina llevó una chispa hasta el borde del huerto, donde los brotes y las plantas de verduras, que tanto trabajo le había costado plantar, esperaban cuidado y protección. Emily corrió con el cubo de agua y lanzó cada gota con precisión, sintiendo el escozor del humo y del calor en la piel. El perro ladró, avisándole de unas ramas cercanas que comenzaban a prenderse. Jacob sostuvo a Lily y la apartó del peligro. Su pequeño cuerpo temblaba, pero permanecía firme junto a la determinación de Emily. Los minutos pasaron como horas. Las llamas vacilaron, sisearon y finalmente se apagaron con un último golpe de agua y una pisada cuidadosa de la bota de Emily. El granero había sobrevivido, el huerto estaba a salvo y los animales protegidos. Emily cayó de rodillas, empapada, cubierta de barro y jadeando. Sintió a los niños a su lado, sus manitas aferradas a las suyas, sus ojos grandes reflejando asombro, alivio y una confianza cada vez más profunda. Pero las pruebas de aquella noche aún no terminaban. Cuando Emily se incorporó, un estruendo resonó desde el techo del granero. La tormenta lo había dejado inestable y ahora amenazaba con derrumbarse. Emily evaluó la situación con rapidez. Los animales podían trasladarse temporalmente al cobertizo, pero solo tenía minutos. No podía abandonarlos, pero tampoco podía exponer a los niños al peligro. En una fracción de segundo tomó una decisión. Condujo a Jacob y Lily de vuelta a la casa y les ordenó quedarse dentro, mantener la calma y vigilar al perro. Luego tomó una cuerda y, con una determinación nacida de cada necesidad que había vivido, ató firmemente las puertas del granero y estabilizó la estructura lo suficiente para evitar un derrumbe inmediato. Tenía las manos heridas y los músculos temblando de esfuerzo, pero no se detuvo. Cada segundo contaba. Dentro de la casa, Emily se permitió un momento para respirar y escuchó cómo el granero, sacudido por la tormenta, crujía y gemía en la noche. Los niños se aferraban a ella, su confianza ya completa. Habían visto su valor, su determinación y su disposición a arriesgarse por su seguridad. Emily comprendió entonces que la confianza se forjaba en momentos de peligro compartido, que el valor era contagioso y que el amor, incluso por desconocidos, podía moldear corazones y hogares. El giro llegó cuando Emily descubrió otro desafío, oculto justo frente a sus ojos. Entre los escombros del granero había notado un cofre, medio cubierto de barro y tablas rotas, el último legado de la antigua guardiana de la granja. La cerradura estaba oxidada, pero intacta. Emily no podía arriesgarse a salir sola, pero sabía que aquel cofre podía contener semillas, herramientas e instrucciones vitales para la supervivencia de la granja. Sus pensamientos corrían. ¿Podría rescatarlo sin poner a los niños en peligro? ¿Podría confiar en la clemencia de la tormenta? Con preparación cuidadosa, Emily dejó a los niños seguros dentro de la casa, sentados cerca del fuego, y acarició al perro para tranquilizarlo. Tomó una linterna, cuerdas y guantes, y se aventuró al caos iluminado por la luna. El viento tiraba de su abrigo, la lluvia volvía resbaladizas sus botas, pero se movía con determinación inquebrantable. El cofre yacía bajo paja mojada y escombros, su presencia como una súplica silenciosa de cuidado y atención. Emily se arrodilló, lo liberó de su prisión de deterioro, y sus dedos trabajaron con paciencia en la cerradura. Dentro encontró exactamente lo que había esperado: semillas, herramientas e instrucciones detalladas para el cultivo, el almacenamiento y la preparación. El cofre era una línea de vida, un testimonio de previsión y amor que había sobrevivido al tiempo. Emily lo apretó contra sí, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también el ascenso de la esperanza. Con esos recursos, la granja podría sobrevivir de verdad y el futuro de los niños podría asegurarse.
De regreso en la casa, Emily colocó el cofre en un lugar seguro para que se secara y mostró su contenido a los niños. Sus ojos se agrandaron con asombro, maravilla y una admiración creciente. Jacob aferró un pequeño rastrillo. Lily pasó los dedos sobre los sobres de semillas y Emily comprendió que ya no eran solo supervivientes, eran compañeros, aprendiendo, participando y ganando confianza en la vida que reconstruirían juntos. Al amanecer, la tormenta había pasado por completo. El granero seguía en pie, aunque dañado. Los animales estaban a salvo. El huerto esperaba cuidado y las semillas del cofre prometían renovación. Emily, agotada pero triunfante, se dejó caer en una silla y sintió el peso de la noche asentarse sobre sus hombros. Había enfrentado peligro, incertidumbre y una responsabilidad abrumadora, y había salido adelante. Más importante aún, se había ganado la confianza completa de los niños. Ellos habían visto su valor, su determinación y su compromiso inquebrantable con su seguridad. La tormenta había probado su cuerpo y su espíritu, pero también había forjado vínculos que durarían mucho más que el miedo o la adversidad. Emily comprendió que su papel ya no era solo el de cuidadora, era guardiana, maestra y corazón de la nueva familia que estaba construyendo. La granja, los niños, los animales y el cofre lleno de secretos del pasado estaban todos entrelazados. El valor y el cuidado de Emily se habían convertido en el eje alrededor del cual giraría su futuro. La prueba de la noche había sido brutal, pero había revelado su fuerza, su resistencia y su capacidad para transformar el miedo en esperanza, el caos en orden y la desesperación en determinación. El amanecer después de la tormenta trajo una luz dorada y suave que se derramó sobre la granja como una promesa. Emily salió, sus botas hundiéndose ligeramente en el suelo húmedo, y respiró el aire limpio y fresco. Los campos seguían empapados. El granero había resistido y el jardín, aunque golpeado, guardaba las semillas del cofre que había rescatado la noche anterior. La granja había sobrevivido, pero más importante, todos habían sobrevivido: Emily, Jacob y Lily. Los niños estaban despiertos, frotándose los ojos y estirando sus miembros rígidos. Emily se arrodilló para quedar a su altura. «Hoy», dijo suavemente, «empezamos de nuevo, no solo para sobrevivir, sino para crecer, nutrir y sanar. Cada pequeña acción cuenta». Los ojos de Jacob se iluminaron. «¿Podemos plantar las semillas hoy?», preguntó con entusiasmo. Emily sonrió, con el corazón henchido. «Sí, las plantaremos con cuidado y las veremos crecer, igual que nosotros». Pudo ver la chispa de esperanza en sus rostros, el primer destello de comprensión de que el mundo podía transformarse mediante esfuerzo, paciencia y cuidado. El día estuvo lleno de actividad. Emily guió a los niños en el proceso de siembra, enseñándoles la importancia del espacio, la luz del sol y el agua. Cada pequeña acción era intencional y les transmitía no solo conocimiento, sino también responsabilidad y orgullo. Lily, que la noche anterior aún apretaba su muñeca, colocaba ahora cada semilla en la tierra con cuidado, sus pequeñas manos serenas y precisas. Jacob ayudó a Emily a retirar escombros del granero, apilando tablas rotas y reforzando la estructura con cuerdas. Mientras trabajaban, Emily contó historias del pasado de la granja y leyó en voz alta fragmentos del diario que había encontrado. Les habló de las personas que antes habían cuidado esa tierra, de las alegrías y luchas que habían enfrentado y de la esperanza conservada en el cofre de semillas y herramientas. Los niños escuchaban embelesados, absorbiendo no solo la historia, sino las lecciones incrustadas en ella: resistencia, paciencia y el poder de nutrir la vida. Hacia el mediodía, el sol salió por completo y arrojó un brillo cálido sobre la granja. Emily se detuvo para beber agua y miró los campos que tanto había protegido. El granero se mantenía firme, los parterres estaban ordenados y los niños empezaban a comprender que el cuidado y el esfuerzo podían transformar incluso los lugares más descuidados en lugares de abundancia. Pensó en las lecciones de la tormenta, en la noche de prueba que había puesto a prueba su valor y su determinación. Emily comprendió que la fuerza no se medía solo por sobrevivir o actuar, sino por la capacidad de guiar a otros, protegerlos e infundirles esperanza.
Había enfrentado miedo, caos e incertidumbre, y había salido no solo intacta, sino más capaz, más conectada y más viva. El día continuó al ritmo del trabajo y el cuidado. Emily mostró a los niños cómo atender a los animales, explicando la importancia de los horarios de alimentación, el refugio y la observación. Jacob aprendió a ordeñar a la pequeña cabra. Sus manos temblaban al principio, pero se fueron estabilizando bajo la guía paciente de Emily. Lily aprendió a recoger huevos, con dedos delicados al sostener las frágiles cáscaras. Cada tarea reforzaba las lecciones de confianza, responsabilidad y la conexión entre el esfuerzo y la recompensa. Cuando se acercó la tarde, Emily llevó a los niños de vuelta a la casa. Habían trabajado duro, pero en sus espíritus no había cansancio, sino una sensación creciente de logro y orgullo. La casa, antes callada y abandonada, ahora zumbaba de vida. El aroma de la cena subía de la estufa como testimonio del cuidado constante de Emily. Sentada junto al fuego después de comer, Emily pensó en el camino que la había llevado hasta allí. Había llegado como una desconocida, con solo una pequeña maleta y las habilidades y lecciones de un pasado difícil. Había resistido tormentas reales y simbólicas, salvado animales, superado el miedo y ganado la confianza de dos niños que solo habían conocido negligencia y abandono. Y en el proceso había descubierto una verdad más profunda, que el cuidado, el valor y la presencia podían transformar no solo espacios, sino también corazones. Los niños escucharon mientras Emily hablaba en voz baja sobre el significado de la familia, no solo por sangre, sino por entrega y amor. Familia, dijo, no siempre significa quien te trajo al mundo o quien vive bajo el mismo techo. Se trata de quien permanece a tu lado, quien te protege, quien te enseña y quien te ama cuando el mundo parece frío y cruel. Esa es la familia que estamos construyendo aquí, cada día, con nuestras manos, nuestros corazones y nuestro cuidado. Jacob y Lily intercambiaron una mirada. Sus rasgos se suavizaron y Emily sintió los primeros movimientos verdaderos de pertenencia. Las lecciones echaban raíces, en silencio pero profundamente. Habían visto miedo y caos y habían aprendido confianza y valor. Habían experimentado la entrega inquebrantable de Emily y empezaban a comprender lo que significaba apoyarse en alguien por completo y con apertura. La noche cayó tranquila sobre la granja después de la tormenta y Emily cubrió a los niños con sus mantas. Revisó a los animales. Se aseguró de que estuvieran alimentados y protegidos y luego se permitió sentarse junto al fuego, respirar hondo y dejar que los acontecimientos del día se asentaran en su mente. Había enfrentado sus propios miedos, los miedos de los niños y los desafíos de una granja descuidada, y había logrado protegerlos a todos. En los momentos silenciosos antes de dormir, Emily se permitió una rara reflexión. Pensó en su pasado, las pérdidas, el abandono, las noches de hambre e incertidumbre, y reconoció cómo esas experiencias la habían moldeado. Le habían dado la fuerza para actuar con decisión, la compasión para cuidar y la paciencia para guiar a otros. Lo que había aprendido a través de la dureza ahora lo transmitía, asegurándose de que los niños llevaran esas lecciones en sus vidas. Y cuando Emily se acostó esa noche y escuchó la respiración suave de Jacob y Lily, comprendió la lección más profunda del día. La resistencia y la esperanza no nacen de la facilidad ni de la comodidad, sino de la voluntad de enfrentar desafíos, nutrir lo frágil y actuar con valentía, aun cuando el resultado es incierto. Ese sería el fundamento sobre el que construiría la familia, la granja y la vida que tenían por delante. El sol de la mañana derramó luz dorada sobre la granja, calentando la tierra, el granero y la pequeña casa que había vuelto a la vida gracias a las manos de Emily. Los campos brillaban con rocío, las semillas recién plantadas esperaban despertar y los animales se movían satisfechos en sus corrales, seguros y alimentados. Emily estaba en la puerta y observaba a Jacob y Lily correr por el patio. Sus risas se mezclaban con el suave balido de la cabra y el cacareo de las gallinas. Había sido un largo camino, de una desconocida que llegó en medio de una tormenta a una protectora, maestra y nutridora de vida. La granja, antes silenciosa y abandonada, ahora vibraba de vitalidad.
Cada rincón contaba una historia de resistencia. Cada huella en el barro era testimonio de una esperanza recuperada. Emily había transformado más que la tierra. Había restaurado un sentido de familia, confianza y pertenencia. Jacob corrió hacia ella, con los ojos brillantes. «Emily, mira el jardín. Las semillas empiezan a brotar». Lily lo siguió con un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el borde del huerto. «Y las flores son para ti», dijo tímidamente, colocándolas en las manos de Emily. Emily se arrodilló y los atrajo a ambos en un abrazo tierno. «Gracias», susurró. «Esto es solo el comienzo. La granja, los animales y todos nosotros crecemos juntos. Y cada día cuidaremos unos de otros y de este lugar». Su mirada se desplazó hacia el horizonte, donde las colinas tocaban el cielo. La granja estaba viva, no solo con plantas y animales, sino con confianza, valentía y el vínculo silencioso forjado por pruebas y triunfos. Emily comprendió que su propia soledad y su miedo habían sido transformados, reemplazados por conexión y propósito. Había encontrado un hogar, no en paredes o cercas, sino en las vidas compartidas y los corazones de quienes la rodeaban. El hombre, que antes había sido cauteloso y estaba agotado, se acercó ahora con una sonrisa suave, llevando al animal más joven. Un pequeño cordero nacido apenas unos días antes. Sus ojos se encontraron con los de Emily con gratitud y respeto no dichos. Había visto su valor, su cuidado inquebrantable y su capacidad para llevar vida y estabilidad allí donde antes solo había abandono. «Te quedaste», dijo simplemente, incluso cuando fue difícil. Incluso cuando habría sido más fácil marcharse. Emily asintió y sintió el peso de todo lo sucedido. «Me quedé porque esta granja, esta familia, necesitaban a alguien que cuidara, y porque yo también lo necesitaba». Los niños se unieron a ellos, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. Las risas de Jacob y Lily, el balido de los animales y la cálida luz del sol crearon una imagen que hablaba de renovación, esperanza y pertenencia. Emily había llegado como una desconocida, pero se había convertido en el corazón de aquel hogar. Más tarde, cuando el día se acercaba a su fin, Emily colocó el cofre con semillas, herramientas y diario en un lugar de honor dentro de la casa, como símbolo de continuidad, preparación y de la sabiduría de quienes antes habían cuidado aquella tierra. Enseñó a los niños cómo preservarlo, cómo honrar el pasado mientras construían el futuro. Y aquella tarde silenciosa, cuando el sol se hundió tras las colinas y pintó el cielo de suaves tonos naranjas y púrpuras, Emily se quedó en la puerta con los niños a su lado, mirando la granja. Era más que un hogar. Era un testimonio de resistencia, valentía y del poder de la presencia. Había descubierto que el amor no siempre nace de grandes gestos o momentos perfectos. A veces significa aparecer, quedarse durante las tormentas y ofrecer cuidado cuando más se necesita. Emily se volvió hacia la cámara, por si alguien estaba mirando, y habló en voz baja, su voz cargada con el peso de la historia. A veces hace falta una sola persona que se quede cuando todo se vuelve difícil, que cuide cuando hay soledad, que ofrezca calor en medio del frío. Así se reconstruyen las casas, así se sanan los corazones, y a veces basta una sola comida, un solo acto de bondad para cambiarlo todo. Sonrió, mirando a Jacob y Lily, que jugaban cerca, y al hombre que ahora compartía su visión para la granja. Esta granja, esta familia, esta vida, nos pertenece. Y esto apenas comienza. El sol desapareció tras las colinas y bañó la granja con el suave resplandor del crepúsculo. Los animales se calmaron, los niños rieron en voz baja bajo la luz que se apagaba, y Emily sintió una profunda paz. Las pruebas habían sido numerosas y las tormentas feroces, pero juntos habían resistido y juntos seguirían adelante. Y cuando la pantalla se fundió a negro, el llamado a la acción llegó con suavidad. Si esta historia tocó tu corazón, deja un me gusta, suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que necesite esperanza. Recuerda, a veces solo hace falta el valor de quedarse, la paciencia de cuidar y la voluntad de creer en segundas oportunidades. Y quizá, solo quizá, también te espere un hogar que nunca habías imaginado.